Ay, sí. Hola, buenas tardes. Vamos a hacer unos... Hola, profesora. Hola, voy a hacer unos pequeños ajustes acá porque escucho muy bajito. Ya, ahora sí. Doy una cordial bienvenida el día de hoy. Voy a, voy a poner mis lentes, ¿cierto? Para ver mucho mejor. Ya, ahí sí, acomodándome un poquito. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Ya, vamos a dar inicio, ¿cierto? Puntualmente. Me gusta siempre tratar de iniciar a la hora para, ¿cierto? Que luego no nos atrasemos al finalizar. A poquito nos venimos integrando, así que vamos a comenzar, como siempre, con información general del programa. Ya, ahí sí. El día de hoy les comento que ando con un poquito de problema en la garganta, así que si en algún momento silencio el micrófono es netamente porque tengo tos. ¿Ya? Solamente por eso. Y como saben, si en algún momento dejaran de escucharme o dejaran de visualizar la presentación, me dejan un mensajito, trato de estar pendiente de WhatsApp, ¿cierto? Para poder verificar qué es lo que puede estar ocurriendo. Eh, Hola Tabata, ok, ya estaré leyendo un mensajito de ahí del chat. Ya, vamos a comenzar rápidamente. El día de hoy corresponde la evaluación número 2 del módulo. Como habíamos comentado la clase pasada, ¿cierto? Esta evaluación de hoy, 27, ¿cierto? Comprende el módulo 3 de neurodiversidad, la clase pasada, ¿cierto? Y también lo que vamos a ver hoy, que es sobre los procesos afectivos en el trastorno de espectro autista. La modalidad de la evaluación es la misma de las anteriores, ¿ya? A la mayoría les fue bastante bien en la prueba anterior. Como recomendación, ¿cierto? Siempre leerla con atención, más que nada, no hay nada distinto a lo que hayamos visto. Y alternativas, ¿cierto? La modalidad es bastante similar a la evaluación anterior, así que espero que les vaya muy bien por ese lado. Y van a tener 1 hora y media para completarla, igual que en la prueba anterior. Y ahora sí, somos más, así que vamos a dar inicio. Una bienvenida nuevamente para quienes se vienen integrando. Hoy vamos a ver el tema del módulo 4, procesos afectivos en el espectro autista. Como siempre, si hay alguna duda, consulta, acotación o alguna anécdota, algún comentario, levanta la manito o directamente en el chat, ¿cierto? Tratamos de leerlo todo. ¿Ya? Hola, Dayan. Así que vamos para allá. Vamos a comenzar primeramente con hablar sobre la afectividad. Cuando hablamos de afectividad, ¿cierto? Nos vamos a referir a los sentimientos, las emociones que vamos experimentando hacia otras personas, también hacia nuestras mascotas, ¿cierto? Seres queridos, amigos, parientes, familiares, pareja, ¿ya? Se trata de cómo nosotros expresamos esta gratitud, ¿cierto? Este amor que sentimos, esta amistad que también sentimos por el otro a través de nuestras acciones. ¿Ya? Nuestras acciones, también palabras, demuestran lo que estamos sintiendo. Entonces nos sentimos muy bien, ¿cierto? En algún momento con alguna persona, ¿ya? Y queremos, nuestra naturaleza misma, ¿cierto? Nos lleva a querer demostrar eso que estamos sintiendo de alguna forma. Hay muchas formas de demostrar el afecto por otra persona. Puede ser mediante demostraciones, ¿cierto? De darles un abrazo, ¿cierto? Podemos mostrar apoyo también, decir que estamos muy contentos de estar con esa persona. Hay muchos gestos, ¿cierto? Que demuestran la afectividad. Palabras amables que tengamos, ¿cierto? Acciones que también van a demostrar nuestro interés por el otro. Nos vamos a alegrar cuando algo bueno le sucede a algún cercano, ¿cierto? También nos vamos a entristecer si al otro no le está yendo tan bien, o hay algo que no le funciona, o hay alguna situación en particular, ¿cierto? Que hace que la persona
nuestra persona querida, ¿cierto? No se sienta tan bien en ese momento y nosotros, ¿cierto? Siempre tratamos de mostrar nuestro apoyo de alguna forma, con alguna palabra o diciéndole, ¿cierto? Nosotros estamos aquí contigo, en que te podemos ayudar y si no, simplemente acompañamos, ¿ya? De esa forma, ¿cierto? Nuestra naturaleza misma nos lleva a mostrar este proceso, a llevar, ¿cierto? Con nosotros ese proceso afectivo, ¿ya? Y así también nos vamos relacionando en el día a día. Y acá viene la pregunta, de acuerdo a lo anterior. ¿Las personas con trastorno de espectro autista sienten o expresan afecto? ¿Ya? Si alguien quiere responder por el chat, si alguien quiere responder, contarnos algo, lo puede hacer. Ya este es el momento. Recordemos que estamos hablando sobre el afecto y las emociones. ¿Ya? Las personas con trastorno de espectro autista sienten o expresan afecto de acuerdo a lo que nosotros hemos visto en nuestro día a día. ¿Ya? Si alguien quiere compartir algo o nombramos a alguien al azar. ¿Ya? ¿Alguien? ¿Alguien? Profe, ¿Sí, Lilian? mire, por lo que yo experiencia tengo, generalmente ellos expresan sus sentimientos, su Ya, alegría con sus gestos. ya. Lo expresan, ¿cierto? Lilian, y la forma en que lo expresan, tú me dices que es con afecto, ¿cierto? Se muestran, sonríen, ¿cierto? Ya, Sí, ellos sonríen. ya, súper. Gracias, Lilian. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión o alguna experiencia que haya vivido, que viva de cerca, conoce a alguien, ¿cierto? Hola, Que, profe. hola, Dayan. Mire, yo muy de cerca no tengo experiencia, pero sí Ya, tengo una amiga que ya pasó a ser conocida por el tiempo que nos juntamos, que lamentablemente sus dos niños salieron con autismo y ella ya, está en una fundación y todo, pero ella me cuenta que claro, pues que son súper regalones, pero ya cuando están con personas realmente que se sienten en confianza y conversan cuando quieren, obviamente, pero sí son claro. afectuosos. Ya, súper. Gracias. Ya. De acuerdo, ¿cierto? A lo que nos comenta Dayana, ella también, ¿cierto? Ah, sabe que pequeños, en este caso, sí demuestran su afecto, pero, ¿cierto? Cuando ya tienen más confianza, también se puede dar, ¿cierto? En niños que eh, no tengan trastorno espectro autista, ¿cierto? Que necesitan un poco más de confianza, ¿ya? ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, profe, por acá. Milton, Eh, yo en lo personal tengo dos alumnos que padecen de autismo, uno en pre-kinder y el otro en octavo. Y ujú, efectivamente ellos cuando están en confianza expresan sus emociones, sus sentimientos, muestran su afecto hacia uno. ujú, No así cuando los sacas de su zona de confort, ahí como que son mm, más tímidos, viven su mundo, pero en general cuando están en confianza, sí ellos eh, te muestran su afecto. Bueno, el alumno que tengo de séptimo, ujú, ella es, conversa, habla, pero no así mi alumno que tengo en educación parvularia, que él es autista no verbal, entonces ya, él solamente mediante gestos, pero sí, efectivamente expresan igual sus emociones. ya, súper. Gracias, Milton. Ya, acá, ¿cierto? Tenemos las opiniones que nos han dado, gracias por ellas, es donde nos dicen que sí, que efectivamente, ¿cierto? Se repite que nuestros pequeños, ¿cierto? Sí expresan afecto, sí sonríen, ¿cierto? O lo muestran de alguna otra forma, ¿ya? Hay situaciones donde sí ocurre, ¿cierto? Que nuestros niños nos van a mostrar afecto, pero cuando se sienten en confianza, ¿cierto? Cuando no, como nos comentaba. Tampoco es que vayamos a generalizar, ¿cierto? Que todos nuestros niños son de una determinada manera. Recordemos que todas las características que se dan en el trastorno espectro autista, algunos factores se van repitiendo, hay otros que no son tan visibles en alguna etapa de la vida y hay otros que nunca se muestran en cuanto a dificultades. Lo mismo en cuanto a la expresión de afecto. Ya no va a ser igual para todos. Vamos a tener pequeños con más grandes dificultades para poder expresar, ¿cierto?, el afecto.
Y vamos a ver otros pequeños que van a requerir un apoyo mínimo o, ¿cierto?, estar en confianza con las personas cercanas, donde van a mostrarse de una forma que es totalmente distinta a cómo se muestran en un contexto donde no conozcan tan bien a las personas, les cuesta un poquito más esa llegada, ¿ya? Así que vamos a continuar. Ya. El tema que estamos viendo hoy, para quienes se están integrando también, son los procesos afectivos en el espectro autista. De acuerdo al texto, ¿cierto? Nos dice que hay cierto mito. ¿Ya? En algún momento, o nos va a tocar escuchar que las personas con autismo son incapaces de expresar o de sentir afecto. La afectividad, ¿cierto? Es una base fundamental de nuestras relaciones, de nuestras conexiones emocionales con otros. Desde que nacemos, empezamos a desarrollar, ¿cierto?, esta capacidad emocional a través de las interacciones que vamos teniendo. Primero con nuestros cuidadores cercanos, ¿cierto? Pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanitos, ¿ya? Nuestros propios hermanos, ¿cierto? Comenzamos desde el nacimiento. Como seres humanos, ¿cierto? Se van dando estos vínculos iniciales. Ya, los bebés primeramente, ¿cierto?, van desarrollando la afectividad a través del contacto cercano y a través de este primer apego que se da con los padres o con los cuidadores. Ya, un abrazo se le da, ¿cierto? Se le da la alimentación, ya, el atender cuando un bebé está llorando, ¿cierto? Eso le va mostrándole al bebé, ¿cierto? ¿Qué es ese apego, ¿cierto?, que le llamamos? Son los primeros signos de afecto que va teniendo. Ya. Después, ¿cierto? Cuando ya nuestro bebé está un poquito más grande, comienza a imitar, comienza a observar, ¿cierto?, lo que hacen las personas cercanas a su alrededor, sean sus padres, sus hermanitos, ¿cierto? Va imitando. Ya, aprende en algún momento, ¿cierto? De toda esta, cuando hay una estimulación, ¿cierto? Que es estimulación constante o, ¿cierto?, la estimulación que se le da en la propia casa, de jugar con nuestros pequeños, de hablarle, ¿ya? Nuestro bebé va a ir imitando, ya nos va a ir observando y va a empezar a expresar también sus propias emociones, imitando, por ejemplo, las expresiones faciales de los demás, también los comportamientos emocionales de las personas alrededor. Ya, no sé si han visto que a veces algunos padres, ya, ven algo, ven algo lindo, por ejemplo, un perrito. Y los papás que hacen dicen, ¡oh, un perrito, qué lindo! Ya, y vemos a los niños que imitan, ¿cierto? Están al lado y dicen, ¡oh, qué lindo! Ya, ¿cierto? Van imitando ese comportamiento afectuoso. Lo mismo entre nosotros, ¿cierto? Si un niño recibe su alimentación, ¿cierto? Tiene palabras afectuosas, lo va replicando en el tiempo. Lo vamos aprendiendo, lo vamos internalizando y llevándolo con nosotros a medida que crecemos. Ya cuando somos más grandes, vamos interactuando también con otros niños, con otros adultos y se van refinando estas capacidades de mostrar afecto. ¿Ya? Vamos comprendiendo cuándo tenemos que actuar de una forma, cuándo, ¿cierto?, estamos en un contexto que es, por ejemplo, más informal y podemos actuar de otra, quizás mostrarnos como realmente somos, reírnos a carcajadas, que no va a ser lo mismo si estamos, por ejemplo, en una sala de clases, esto que si nos reímos a carcajadas puede ser que nos dejen fuera de la clase o nos regañen, ¿ya? Vamos, ¿cierto?, refinando esas muestras de afectividad que podamos ir teniendo y también regulando nuestras emociones. Como seres sociales, se nos hace imprescindible el poder relacionarnos con nuestros pares. Todas las habilidades que vayamos forjando desde que somos pequeños se van sumando a las capacidades que vamos teniendo también, a los conocimientos de lo que sepamos, por ejemplo, de matemática, a las palabras que vayamos aprendiendo, todo se va a ir sumando. La forma en que nosotros imitamos también, ¿cierto? Van forjando a la persona que más adelante, ¿cierto? Será una persona independiente, que ya eh, hará las cosas por sí mismo, ¿ya? ¿Cierto? Ya no va a depender al 100% de estos cuidadores, ¿cierto? También, ¿cierto? Va a provocar todas las conductas que nosotros vayamos teniendo, vamos encontrando que tiene algún sentido en el otro. Y ese sentido que le damos también va a ir ayudándonos, ¿cierto?, a forjar
el cómo seremos nosotros en el futuro. Ya. Si bien es sumamente importante el proceso afectivo, cómo se va desarrollando, en el caso del trastorno espectro autista pueden haber diferencias. Y como les decía, no tenemos que generalizar, pero sí vemos que son las más comunes que se repiten y que se expresan en algunas como dificultades o que requieren algún tipo de apoyo. Y hay algunas diferencias, ¿cierto?, que se pueden experimentar en la manera en que expresamos nuestra afectividad. Recordemos que en las personas con autismo existen dificultades en la comunicación. Ya, si hay dificultades en la expresión del lenguaje verbal o no verbal, puede hacer que sea mucho más difícil, ¿cierto?, expresar nuestro afecto de la manera típicamente conocida, ¿cierto?, diciendo algún tipo de palabra o, ¿cierto?, haciendo algún tipo de gesto, mostrando un corazoncito, ¿cierto? Ya va a ser un poco más difícil de adquirir, ¿cierto?, si nuestro pequeño tiene dificultades para expresar la comunicación verbal o si no es totalmente verbal, ¿cierto? Se utiliza algún tipo de apoyo, va a ser más difícil, ¿cierto?, ir comprendiendo lo que lo que es este proceso afectivo. También pueden haber desafíos en el identificar y entender las emociones propias. Si existen dificultades en comprender nuestras propias emociones, claro, también pueden haber dificultades en comprender las del resto, claramente, porque el procesamiento cognitivo y también la parte sensorial puede verse afectada. Entonces eso también va a hacer que se nos dificulte, ¿cierto?, comprender nuestras emociones, saber qué estamos sintiendo en un momento, qué nos provoca cierta situación, ¿cierto? Es algo que se puede ir trabajando y se aprende en el tiempo. Pero en el caso de algunos pequeños con TEA, requieren mucho más apoyo para poder comprender las emociones y comprender también las de los demás, lo que claramente va a llevar a dificultades en lo que es este proceso afectivo. También las muestras de afecto en algunos pequeños con TEA pueden ser distintas a lo que estamos comúnmente acostumbrados a ver o lo que vemos en alguna persona neurotípica. Recordemos que neurotípico, ¿cierto?, es la persona, el niño, joven o adulto que cumple con todas las demandas de la sociedad en sí, ¿cierto? No tiene mayores dificultades para desenvolverse en el día a día. ¿Ya? Es la persona estándar, ¿cierto? Con la que nosotros clasificamos, ¿cierto?, a las personas que no cumplen con ciertas normas, que no alcanzan ciertos hitos en el desarrollo, ¿ya? Y el comparativo sería esta persona neurotípica. Entonces, ¿cierto? La expresión de una persona neurotípica de afecto ya puede ser también muy estándar. Puede ser, ¿cierto?, el dar un abrazo, pero puede ser que a nuestro niño con TEA ese abrazo ya no signifique lo mismo porque, por ejemplo, si a mí me tocan y sensorialmente ya mi sistema no está preparado para sentir ese abrazo, yo no voy a reaccionar igual que una persona neurotípica, ¿cierto?, que le gusta, disfruta de ese abrazo. Ya, esa es una diferencia. También la vamos a ver un poquito más en detalle. Ya, también el formar vínculos. Ya, una persona con TEA puede tener dificultades, ¿cierto?, para todo lo que es el compartir socialmente. Puede ser tremendamente estresante, puede generarle mucha ansiedad a las situaciones sociales. ¿Ya por qué? Porque, ¿cierto?, las personas buscan siempre el conversar, ¿cierto?, el estar cerca. Algunas personas prefieren, ¿cierto?, el contacto más físico, el saludo de beso, ya que es algo que en nuestro país, ¿cierto?, se da en todos lados. ¿Ya? Y a veces, ¿cierto?, el tener que ajustarse a esa norma social estandarizada, ¿cierto?, puede ser muy estresante, lo que puede dificultar también lo que son las interacciones sociales. También tenemos mucho apego por la rutina. Así nuestros niños, nuestros jóvenes o adultos son muy apegados a la rutina, ¿cierto? Van a preferir cierto tipo de actividades que quizás no son las mismas que comparten los mismos intereses que comparten sus pares. Ahí ya se empieza a dar menos interacción. Ya, entonces, ¿cierto? Se va a ir dificultando sí o sí lo que es, ¿cierto?, este proceso afectivo, pero no significa que los niños no sientan esta afecto. Ya, es un mito claramente que no sean capaces de sentir o de expresar afecto. ¿Ya? Las personas con TEA van a tener las mismas necesidades, van a requerir cariño al igual que los demás. Ya, ellos se ríen, lloran, sufren, sienten emociones.
Ya disfrutan también, se enojan igual que todos, ¿cierto? En eso no hay diferencia. También se entristecen, ya, pero la forma en que ellos lo pueden mostrar quizás no va a ser igual a la que estamos acostumbrados. Esa es la diferencia. Ya, la forma en que ellos, ¿cierto? Eh, van a mostrarnos quizás que están, en algún momento puede ser que ellos estén disfrutándolo. Y su expresión, no sé, un niño que está disfrutando tanto una actividad. Puede ocurrir también. Ya, o puede ser, ¿cierto?, que quizás hay alguna situación que pasó que es muy triste y veamos que nuestro pequeño no reacciona como esperábamos, ¿cierto?, que pusiese una cara de tristeza, que se pusiese a llorar, quizás. Quizás no lo va a hacer, pero no es porque no lo sienta, ¿ya? La forma de expresarlo va a ser distinta. Hablando un poco más, ¿cierto? Es falso que las personas autistas no tengan sentimientos. ¿Ya? Como decía, pueden expresarlo de una manera diferente. El modo, ¿cierto?, de relacionarse con los demás también puede ser distinto. Sobre todo si pensamos en situaciones o cuando hay personas con autismo moderado o severo, ¿cierto? Que son afectaciones mucho más, que pueden tener afectaciones mucho más grandes en algunas áreas de la vida diaria, ¿ya? Pueden tener mucha más dificultad para entender las normas sociales. ¿Ya? Por ejemplo, si hay alguna frase que les sea difícil de comprender, a ver, alguna frase típica. Si pensamos en la frase en boca cerrada no entran moscas, todos sabemos, ¿cierto?, que significa que si nosotros hablamos de más o hablamos algo, ¿cierto?, vamos a terminar, ¿cierto?, como chismosos, vamos a terminar mal. Ya, pero puede ser que una persona, ¿cierto?, con autismo sea tan literal que podría pensar que estamos hablando literalmente, ¿cierto?, de que tenemos que cerrar la boca para que no nos entre esa mosca. Entonces, ¿cierto?, si tenemos personas que son tan literales, ya van a haber dificultades también para expresarse hacia los demás y para entender también si la otra persona me está mostrando afecto, cuál es la intención, ¿cierto?, de la otra persona. eh, en cuanto a lo que quiere, ¿cierto? En cuanto a lo que necesita o qué es lo que puedo hacer yo, cómo puedo reaccionar yo, porque eso me cuesta comprender, ¿cierto? Que si el otro viene con intenciones de ser mi amigo o simplemente quiere pasar de largo, ¿ya? Si simplemente nos está diciendo alguna otra cosa, porque puede ser que no entendamos ese tipo de frases. Claramente, si nos hablan con un lenguaje mucho más claro, va a ser mucho más fácil comprender. Entonces, ¿cierto? Si estamos acostumbrados a pensar en una persona neurotípica, la persona que realiza, ¿cierto?, todas las actividades sin mayores dificultades, las personas neurotípicas por lo general muestran el afecto de formas que son determinadas, como un abrazo, un beso, ¿cierto? Contacto mucho más directo, el decir te quiero, el decir me importas, o decirle a alguien, oye, te ves muy bien, ¿cierto? Elogios. Personas neurotípicas solemos hacer gestos, ya, gestos que son muy expresivos, le sonreímos a alguien o algún gesto coqueto, ya, también preparar algo, regalar algo, ya, eso es lo esperable, ¿cierto?, en una persona para mostrar afecto, pero en una persona con TEA puede que no sea tan así. Ya puede que en algún momento nosotros le entreguemos un regalo, un presente a una persona con TEA y esta persona con TEA simplemente lo tome y no tenga dificultad, ¿cierto? Luzbenia, se había activado el micrófono. Se había activado el micrófono, no sé si quiere decir algo. Ya, sí, vamos a silenciar ahí un poquito. Ya, ¿en qué nos habíamos quedado, cierto? Las personas neurotípicas, ¿cierto? Estas formas de afecto son muy estándar, ya todos sabemos ya la intención que tiene una persona porque es más expresiva, ya, a menos que quiera ocultarlo claramente. Ya. Pero, ¿cierto? Si pensamos en una persona con TEA que tuviese algún tipo de dificultad, ¿cierto? En distintas áreas, en la comunicación, ¿cierto? En el desapegarse de su rutina, en la interacción social,
Ya vamos a ver que quizás esto se le puede dificultar un poco el compartir con este grupo de pares. Puede ser que este grupo de pares, ¿cierto?, tenga una forma, un estilo comunicativo que sea difícil de comprender por la persona con TEA. Ya, estaba diciendo que puede ser que en algún momento alguien le entregue algún presente, algún regalo a una persona con TEA y la persona con TEA simplemente lo reciba y no tenga tan claro, ¿ya? A qué se refiere ese presente o simplemente no lo acepte. ¿Ya? Entonces es distinto si nosotros anticipamos, por ejemplo, y decimos, esto es para ti porque es una muestra de nuestro cariño, te lo ganaste porque te sacaste muy buenas notas, te ganaste este presente para que tú no sé, ya. Entonces si le damos un contexto a ese regalo, va a ser mucho más fácil de asimilar para una persona que es tan concreta. ¿Ya? Es que simplemente, ¿cierto?, llevarle un regalo y entregárselo. No es algo general. Hay algunos niños, algunos jóvenes que no tienen grandes dificultades, pero estamos hablando, ¿cierto?, en algunas personas que ya es un poco más eh, el grado de dificultades que puedan tener, ¿cierto?, van a ser un poquito más severos. Ya, en ese caso, ¿cierto?, es importante darle contexto a las situaciones que vayan a ocurrir. Ya darle, siempre si se va a entregar algún presente, el explicar el porqué de ese presente, que es un presente, ¿cierto? Sobre todo si son más pequeños y no los han visto, ¿cierto?, tan seguido, ¿ya? O puede ser que nuestro niño te diga por qué. Si uno le entrega un presente, que le diga, pero ¿por qué? ¿Ya? Y puede ser que la persona lo haya regalado con todo el cariño del mundo y que nuestro niño nos diga, no entiendo por qué me estás dando esto, ¿ya? Pero claramente es por el tipo de procesamiento que tiene, ¿cierto? Y porque quizás no le parece algo tan conocido el que te entreguen un regalo, quizás la forma de afecto no le parece tan conocida. Ya, vamos a decir, volviendo atrás, las personas con TEA claramente sí, sienten afecto. Ya, la manera en que lo pueden demostrar pueden ser un poco difíciles de reconocer para algunas personas. Pues casi la mayoría de las veces es más fácil de reconocer una muestra de afecto por parte de las personas, ¿cierto?, que conviven día a día con nuestros niños y nuestros jóvenes, que conocen, ¿cierto?, cómo se comporta, que también tienen mucha más confianza, ¿cierto? Nuestro pequeño puede tener mucha confianza con nosotros, puede estar cerca de nosotros a diario, ¿cierto? Puede querer compartir. Ya puede ser que en algunos casos la muestra de afecto que nosotros esperemos, que quizás sea que nuestro niño nos dé un abrazo, nunca ocurra. O ocurra alguna vez, pero sea muy parcial. ¿Ya? Hay algunos casos donde pequeños sí son muy, abrazan, son muy cariñosos, pero no es en todos los casos. ¿Ya? Entonces hay otros casos donde tenemos a nuestros pequeños que vamos a darnos cuenta que ellos sí disfrutan de la interacción, sí demuestran afecto participando en actividades con nosotros. Si ellos comparten su tiempo con nosotros en alguna actividad específica, ¿cierto? Vamos a ver que ellos sí van a disfrutar del tiempo con nosotros. Eso es una muestra de afecto, ¿ya? No tenemos que estar esperando que nuestro pequeño nos dé un gran abrazo, que nuestro pequeño nos diga te quiero mucho, ¿ya? Porque el tipo de afecto que nos va a mostrar puede ser eso, pasar ese tiempo con nosotros, reírse con nosotros. Ya, en algunos casos nuestros niños no van a mostrar mucha felicidad en algún momento determinado con una sonrisa, sino que van a conversar con nosotros, van a conversar mucho rato, ¿ya? Y eso también tiene que hacernos sentir contentos, porque quiero decir, ¿cierto?, que también es una muestra de afecto, que nuestro niño nos tenga la confianza, ¿cierto?, comprendiendo que también a ellos en muchos casos el tema de conocer a otra persona nueva, ¿cierto?, en su mundo puede ser muy complejo, puede ser agobiante, ¿cierto? Y que nos den esa oportunidad, ¿cierto?, de compartir con nosotros un tiempo determinado, ¿ya? Tenemos que sentirnos orgullosos de eso. También pudiesen regalarnos algún objeto que no es tan convencional. Ya puede ser que nos regalen un dibujo, ya cualquier regalo que nos entreguen, ¿cierto? Es una muestra de afecto también. A mí me han regalado estas piezas de Lego, ya, que van de acuerdo a los intereses, ¿cierto? También pequeños que al principio los conocía y no, cero interacción, no querían nada, y después, ¿cierto? No se querían ir,
¿ya? Entonces sí, ¿cierto? Van a ir variando los comportamientos y también esas muestras de afecto se pueden ir potenciando. Ya no significa que lo estemos obligando a que compartan con todo el mundo, sino que el afecto es importante porque nos van a llevar, ¿cierto?, a compartir con otro, ¿ya? Nos va a llevar, ¿cierto?, a interactuar mucho más con los demás. Ya también, ¿cierto?, puede que no se utilicen palabras que sean cariñosas, ¿ya? Pero, ¿cierto?, podría, si nuestro pequeño, nuestro niño, nuestro niño, nuestro joven, en algún momento nos dice alguna palabra, ¿cierto?, que bueno, pueden decir, me caes bien, ya eso es una muestra de afecto si no es algo común, ¿cierto?, que veamos todos los días. Por ejemplo, si tenemos un niño neurotípico y un niño con TEA, que ellos ambos están esperando a su mamá en la casa. Ya, llega la mamá del trabajo, ¿cierto? El niño neurotípico puede ir corriendo donde la mamá, dar un abrazo, decirle, mamá, qué rico que llegaste, te eché de menos, te quiero mucho, ¿ya? Pero puede ser que nuestro niño con TEA no disfrute tanto de ese abrazo, ¿ya? O en ese momento determinado. Sensorialmente quizás es demasiado invasivo ese abrazo, entonces puede que nuestro niño con TEA se acerque también a la mamá y le lleve su libro favorito, ¿ya? Queriendo decir, ¿cierto?, que es una muestra de afecto que quiere pasar tiempo con su mamá, ¿cierto?, leyendo ese libro. Va a ser una forma de expresión, ¿cierto?, de afecto, pero no va a ser lo que estábamos esperando, ¿cierto? Esperábamos que también, ¿cierto?, fuese un abrazo, pero puede que no se dé. Entonces eso es normal si es que no ocurre. Lo importante es que sí se vaya desarrollando esa afectividad. Ya, ¿cierto? Como decíamos, cuando se puede trabajar, ¿cierto? El que nuestros pequeños logren demostrar más, logren entregar más muestras de afecto, pero nunca esperemos que conozcamos un día a algún niño, algún joven o algún adulto con TEA y que sea completamente abierto y que nos diga palabras de afecto. Ya no podemos esperar eso. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Existen los sentimientos, claramente. La forma en que se procesa va a ser distinto a lo que estábamos acostumbrados. ¿Ya? También hay diferencia en este procesamiento sensorial. ¿Ya? Pueden ser muy intensas y les puede costar identificar, pero también ahí están las personas que tienen que apoyarse en todo este proceso, los familiares, amigos, educadores, terapeutas. No es algo que vaya a ser el niño solo o que vaya a ser el niño con sus profesores solamente. Tiene que ser un proceso que se va trabajando día a día para enseñarles también a poder canalizar todas esas emociones que vienen, a cómo poder expresarme. Si tengo dificultad en la expresión de mis emociones, ya es difícil que yo pueda ser una persona que demuestra, ¿cierto?, el afecto que tiene por alguien. Ya también que yo comparta con el otro. Ya, va a ser sumamente difícil. Puede ser que en algunos casos nos acerquemos a algún pequeño y veamos que no nos va a prestar atención. Ya, va a estar mucho más enfocado en algún objeto específico del aula, en cualquier otra cosa que no sea nosotros. Ya puede estar observando alguna ropa, algún objeto, un color. Ya puede ser que tengamos que hacer un gran esfuerzo para poder conseguir la atención. Ya, y aún así puede ser que no la obtengamos. Ya puede ser hasta incómodo para nuestro niño si nosotros estamos todo el tiempo diciéndole, tratando de llamar su atención y puede ser que nuestro niño no quiera nada con nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Si todas estas emociones son difíciles de manejar debido a las dificultades que también existen en nuestros pequeños TEA en cuanto a la comprensión y a la expresión de las emociones. Es importante trabajar lo que es la inteligencia emocional, ¿cierto? Y también social para ayudarlos a reconocer y a comprender las expresiones de emoción de la manera lo más adecuada posible, ¿cierto? Que puedan eh, identificar todo lo que se va sintiendo, ¿cierto? Y también saber canalizarlo. ¿Ya? Nunca va a ser que no requieran cariño, nunca va a ser que no requieran afecto. ¿Ya? Es importante el poder apoyarles en ese sentido. Ya, todo lo anterior, ¿cierto? Lo del texto
ha llevado perdón, a catalogar a las personas autistas como faltas de empatía. Ya sabemos, ¿cierto?, que la empatía vendría a llamarse a grandes rasgos, ¿cierto?, como el poder ponernos en el lugar del otro. Ya no sé qué opinan ustedes. ¿Habrá una falta de empatía desde una persona con TEA respecto a las demás personas? ¿Será tan así? ¿Alguien quiere responder? Profe, Fabiola. yo creo que no es empatía, sino que ellos como son, no expresan mucho sus sentimientos, Ujú. ¿entiendes? Es difícil para ellos, no que tengan empatía, ellos al tener sentimientos porque tienen empatía, o sea, empatía con los demás, pues. Ellos sienten empatía, solo que no lo expresan, así como no expresan sus sentimientos bien, no sé, algo así. Sí, súper bien, Fabiola. Sí, Ujú. justamente, ¿cierto? Si hay Mm, sentimientos, como nos sí, dice Fabiola, claramente claro, va a tiene haber que haber empatía, empatía. Sí, pues, pero va de la mano, pues. claro, Sí. Ujú. la forma en que se puede ver de Mm. afuera, ¿cierto? Va a ser Es la que diferente. cambia. Claro, porque nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto? Por ejemplo, si vemos a alguien llorando, nosotros puede que nos pongamos a llorar también. O puede ser que digamos, uy, ¿qué le pasó? Voy a ver. No hablo de cuando uno va solamente de curioso, ¿ya? Sino que cuando uno realmente tiene esa intención, ¿cierto?, de apoyar al otro, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Cuando alguien es muy feliz, nosotros también somos felices, ¿ya? Pero claro, también se dice que hay algunas personas, o se dice de manera popular, que las personas con TEA no tienen empatía. Así de terrible, ¿ya? En ocasiones, ¿cierto? Se tiene esa percepción, ¿ya?, de que las personas con autismo tienen esa dificultad en ponerse en el lugar del otro, ¿ya? De poder solidarizar con los demás y tener empatía con el resto. Pero claro, como dice Fabiola, no es así, ¿ya? Y Profe, ¿lo vemos sí, nosotros así, o no? claro, es la Ujú. misma sociedad, ¿cierto?, Mm. la que está Exacto. acostumbrada a una forma de actuar, que es tan específica, ¿cierto? Que cuando uno ve algo distinto dice, ah, no lo tiene. O esa persona no es empática porque no se puso a llorar cuando todos lloramos, ¿ya? Cosas Profe, así, ¿cierto? Sí, Milton. sí, bueno, comentar que ellos efectivamente sí tienen empatía, ya que yo lo he visto, por ejemplo, me pasó un caso estando dando mi clase que una compañera se puso a llorar porque extrañaba a su papá. Y entonces ella estaba llorando, eh, la fui a consolar y efectivamente él se puso a llorar porque su compañera tenía pena. Entonces, de alguna forma también estaba demostrando su empatía con la compañera. Claro, gracias por compartirlo, Milton. Y justamente va a lo que viene, a lo que viene acá. Ya lo dije súper mal. Ya. Eh, Acá, ¿cierto?, nos dice que las personas con autismo, aunque muchas veces algunos nos dicen, no, que la persona no es empática porque no actúa de determinada forma ante ciertas situaciones, ya, pero en realidad las personas autistas pueden llegar a ser hiperempáticas, ya que va muy de la mano con lo que nos comenta Milton. Ya, si vemos en ese momento, ¿cierto? Pongámonos en la situación, imaginémonos, ¿cierto?, lo que nos comentaba Milton, que en esta situación, ¿cierto? Había una compañera que estaba muy triste, estaba llorando, ¿ya? Y este compañero se acercó a su compañera y también se puso a llorar, ¿ya? Eso nos habla de una hiperempatía, de una empatía que es incluso superior, ¿cierto?, a lo que nosotros estamos acostumbrados. Puede ser que otro niño en ese caso también se pudiese haber acercado quizás a consolar a su compañera, ¿ya? También podíamos ver quizás a alguien que tenía llanto, pero y claramente, ¿cierto? Vemos que una reacción que es muy potente, ¿ya? ¿Cómo pudo empatizar con la sensación que tenía la compañera? ¿Ya?
pueden existir dificultades para entender y para expresar las emociones de la manera que se espera socialmente. Ya recordemos que el parámetro que tenemos para medir todas las reacciones o las diferencias van a ser las personas neurotípicas. Ya, nunca nos olvidemos de eso. Entonces, socialmente, ¿cierto? Se espera que uno sea una persona muy empática, ¿cierto? Que siempre esté como poniéndonos en el lugar del otro, ¿ya? Pero el hecho de que en algún momento algunas personas eh, no demuestren eh, una reacción que esperaríamos socialmente no significa que no tengan empatía. Puede ser que lo demuestren de alguna forma distinta. Y sobre el concepto de la hiperempatía es una reacción que es muy intensa comparada, ¿cierto? También con la empatía que se conoce comúnmente, ¿ya? Entonces, para una persona con TEA, el experimentar esta hiperempatía es vivir esa emoción que vive el otro, pero amplificada, ¿ya? A diferencia de lo que comúnmente se piensa, ¿cierto? De que las personas tienen dificultades para comprender las emociones ajenas. Algunas personas con autismo pueden ser extremadamente sensibles, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Extremadamente sensible a lo que está sintiendo el otro. Ya, incluso esa hiperempatía también hay que tratar, ¿cierto? De estar al tanto, ¿cierto? De lo que vaya sucediendo, de estar pendiente de cómo vaya reaccionando día a día nuestro pequeño, porque puede ser que se sientan sumamente abrumados por el problema que tenga otro, pueden sentirse muy angustiados por las emociones de los demás. Ya, si una persona hiperempática, ¿cierto? Ve a otra persona llorar, puede sentirse tan mal o mucho peor incluso que la persona que realmente está sintiendo esa pena. Ya puede hacer que también en algunas instancias puede ser difícil de llevar, ¿cierto? El tener toda esta carga emocional, ¿cierto? Que viene de la emoción del otro. Ya, entonces igual hay que poner ojo porque puede ser que nuestros pequeños, por el problema que tenga otro niño o otro joven, ya lo sienta como suyo, lo interiorice tanto y tenga una reacción tan fuerte sentimentalmente, ¿cierto? Por llegar a tener esa empatía tan fuerte, ya que puede ser que nuestro pequeño se sienta realmente mal. Entonces, si sucede esa situación, lo importante, ¿cierto? Es también también ir, ¿cierto? Viendo cómo se va sintiendo durante la jornada, si vemos que se va, que quizás ese momento lo marcó mucho, ya, también ahí, ¿cierto? Poniendo el foco en esas situaciones. Cuando es algo triste, ¿cierto? Cuando es algo súper feliz, ya, muy bien, ya. Pero cuando son reacciones como muy tristes, ya también tenemos que estar ahí pendientes de lo que pudiese ocurrir, porque va a ser tan intensa la emoción que quizás pueda ser que alguna situación que no sea tan grave, acá, ¿cierto? Era una situación triste, familiar, como la que nos comentaba Milton, pero puede ser un problema muy pequeño quizás, así como lo vemos nosotros, pero quizás para un niño perder algún juguete para un niño puede ser muy frustrante quizá en algún momento. Y puede ser que nuestro niño se sienta súper mal y nuestro niño hiperempático puede que vea a este otro pequeño y se sienta demasiado mal. ¿Ya? Entonces tampoco minimicemos si es una situación pequeñita, ya estemos ahí pendientes de cualquier cosa, ¿cierto? Si vemos que nuestro niño está demasiado afectado por alguna situación, que le haya ocurrido al otro o al mismo, ¿cierto? Porque recordemos que son personas altamente sensibles. Pero también ocurre lo contrario, ¿ya? También hay una empatía que podríamos decir que es más bajita, ¿ya? Hay dificultades en el poder reconocer y responder a las emociones de los demás, pero en ningún momento significa que no exista la empatía. La empatía sí existe sí o sí. Puede ser un poco más difícil reconocer, responder a la emoción que tenga el otro, pero puede ser por distintos factores, ¿cierto? Pero no significa que no exista la empatía, ¿ya? Y bueno, al contrario, hiperempatía ya lo sabemos, ¿cierto? Es todo
va a ser todo lo contrario. Ya, la hiperempatía la vamos a identificar fácilmente. Pero, por ejemplo, cuando no es tan fácil de reconocer la empatía, ya no va a significar que una persona no se preocupe por los demás, ya, sino que le va a ser más difícil, ¿cierto? Entender las señales emocionales que le esté dando el otro. Por ejemplo, podemos ver algunas situaciones que veamos que alguien llegó muy triste a la clase, ya, llegó triste, mi tono de voz, ¿cierto? Ya, supongamos que ya, yo hoy ando con un poco de dolor de garganta, ¿cierto? Ya se los comenté, entonces no puedo usar eso como ejemplo, pero les voy a decir, por ejemplo, si yo hubiese llegado mirando hacia abajo, ya con un tono de voz así más lento, quizás que mi postura esté un poco hacia abajo, ¿ya? También, ¿cierto? Mis expresiones faciales eh, van a mostrar tristeza claramente. ¿Ya? Entonces ustedes van a poder interpretar, ¿cierto? Que yo no me siento tan bien. Ya mi ánimo va a estar decaído. ¿Por qué? Porque tengo una expresión de tristeza, ya porque estoy hablando más planito, ya estoy hablando más plano, mis hombros están como más caídos, ya yo misma estoy mirando más hacia abajo, estoy como desconcentrada. Ya eso a nosotros nos dice, ¿cierto? Que una persona quizás no se siente igual que siempre. Pero puede ser que en algunas situaciones a una persona con TEA se le dificulte el reconocer, ¿cierto? Esas señales, ese tono de voz distinto, esa expresión facial distinta, ese lenguaje corporal, ¿cierto? Que va a ser distinto en un momento o en un día preciso. ¿Ya? Puede ser que simplemente esta persona que está triste y que no lo dice, estoy triste, ya puede ser que pase desapercibida para la persona con TEA. Ya puede no darse cuenta que la persona necesita apoyo emocional, que necesita conversar con alguien, ¿cierto? Y también puede llevar a malos entendidos, ¿cierto? Puede ser que nuestro compañero esté súper triste, pero no nos lo diga, quizás nos hable poco ese día, y nosotros simplemente continuemos con el día a día y le empecemos a hablar de nuestros intereses, por ejemplo, ¿ya? Así como, hoy viste la película tanto donde salía un auto, que le empezamos a contar la película y nuestro amigo va a estar ahí muy decaído, ¿cierto? Y no nos vamos a dar cuenta quizás porque se nos hace muy difícil reconocer, ¿cierto?, lo que está sintiendo el otro. Ya, pero no es que no exista la empatía, como les decía, porque si esa persona, por ejemplo, que se siente mal, eh, nos dice, no me siento tan bien hoy, me peleé con un amigo, ya, me peleé con un amigo, me dijo tal cosa, estoy triste, ya, y inmediatamente, ¿cierto? La persona que él no leyó este mensaje corporal, ¿cierto? No leyó mi tono de voz, ya lo va a poder interpretar más fácil. Y en ese momento sí va a surgir, ¿cierto? Una señal, ¿cierto? Que es mucho más clara para saber que el otro se siente mal. Pero interpretarlo, ¿cierto? Solamente con cómo me veía, cómo estaba mi postura, cómo estaba mi voz, cómo estaba mi cara, va a ser mucho más difícil de leer versus si yo le digo a la persona, Me siento mal, me siento triste o estoy enojada, ¿ya? Si yo lo digo, la persona sí lo va a entender. Ya, si tiene dificultad de leer mis expresiones, que puede darse y se da, la persona igual va a sentir empatía si yo le digo me siento mal. ¿Ya? Y si nos ve llorar, ya igual ya ahí es como algo más extremo. ¿Ya? Pero hay algunos casos donde algunas personas ven a alguien enojado y les cuesta mucho leer esa señal, hasta que alguien se lo explica, ¿ya? O hasta que ven una señal que es demasiado evidente de que alguien está enojado. En ese momento recién, ¿cierto? La persona con autismo puede que identifique que esa persona está enojada. Al contrario, el hiperempático, ¿cierto? Va a ser el que va a sentirlo todo mucho más amplificado. Ya, claramente pueden haber malos entendidos por ambos lados, ya, pero mucho más, ¿cierto? Si yo estoy ignorando a mi amigo que está triste, ¿cierto? El resto desde afuera va a decir, oye, pero tu amigo está súper triste. Y puede ser que yo nunca me haya dado cuenta porque no supe leer su mensaje corporal. Ya, para el resto va a decir que yo soy cero empático porque le estoy contando una película.
Así ahí se entiende un poquito. También hay otro punto que es sumamente importante sobre la empatía. Como conocemos, en la comunicación de una persona autista hay diferentes características, también hay dificultades, ¿cierto? En la mayoría de las situaciones que vemos. Hay otras, ¿cierto?, que no tienen dificultades tan marcadas. Hay algunos pequeños que en cuanto a la comunicación, ya solamente con que uno sea más concreto, ya todo fluye muy bien. Ya hay otras personas que no tienen grandes afectaciones y que en algún momento determinado repitan algunas palabras, ¿ya? Pero lo que es la comprensión del lenguaje en sí no tienen grandes dificultades, a menos que estemos hablando con metáfora o con algún chilenismo, ¿cierto? Que puede ser que nosotros le digamos lo que significa ese chilenismo y la persona lo integre y luego sepa claramente lo que es. ¿Ya? Pero también tenemos otra característica del lenguaje, que es, ¿cierto? El siempre hablar con la verdad por delante. Ya, vemos muchas personas con autismo que nos dicen las cosas tal como son, esperando que los demás también hablen de forma clara, ¿cierto? Y en muchas ocasiones no comprenden por qué la población neurotípica, ¿cierto?, utiliza el preámbulo, sarcasmo, la metáfora, ¿ya? Y ahí se dan muchas situaciones, ya se malinterpreta también como falta de empatía en algunos momentos, ¿cierto? Algún tipo de palabras que puedan ser pronunciadas. Recordemos que las personas con autismo son mucho más concretas y el lenguaje también es mucho más directo. Ya, si una persona es muy directa y muy honesta, en algunas ocasiones puede llegar a ofender al otro. ¿Por qué? Porque estamos muy mal acostumbrados, ¿cierto?, a utilizar el sarcasmo o a mentir, ¿cierto? O a usar palabras que no son lo que corresponde, lo que debiesen ser, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Si existen palabras indirectas, si existe algún tipo de frase, por ejemplo, si pensamos en una fiesta, ¿ya? Fueron dos amigas a una fiesta y una le pregunta a la otra, una que se arregló mucho rato antes de ir a esa fiesta, una le pregunta a su amiga, le dice, ¿te gusta mi nuevo peinado? ¿Ya? Y si la amiga con autismo no le gustó el peinado, le dice con sinceridad, no, no me gusta. Ya, si uno lo ve de afuera o es amiga, ¿cierto? Va a decir, pero ¿cómo no le gusta mi peinado? Ya, porque estamos, como seres humanos, estamos acostumbrados a que los demás, ¿cierto?, se adapten a lo que nosotros también queremos y necesitamos en ese momento. También, ¿cierto?, es parte de la empatía. Y nos acostumbramos, o mal acostumbramos también, a socialmente a ajustarnos a ciertas normas. Ya no esperando, ¿cierto?, que nuestra amiga, que es claramente mucho más concreta, y mucho más directa, nosotros esperábamos que nuestra amiga nos dijera, oh, sí, amiga, te quedó espectacular el peinado, qué lindo, ¿dónde te lo hiciste? Ya, eso es lo que nosotros esperaríamos, que nos dijera cualquiera. Pero si una persona es directa y realmente no le gustó ese peinado, nos va a decir, no, no me gustó, ¿ya? Y ahí es cuando viene, ¿cierto? Vienen todas estas frases y todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿cierto? Que desde fuera, si alguien ve esa conversación, ¿qué diría? Como, wow, le dijo eso a su amiga, qué terrible, qué mala amiga, porque esperamos, ¿cierto? Socialmente, y las normas sociales igual nos dicen que si alguien nos pregunta cómo se me ve esto, con lo que yo gasté mucho dinero y estuve mucho rato haciéndome ese peinado, y que alguien nos diga, wow, te quedó muy lindo, ¿cierto? Aunque no sea verdad, aunque no sea cierto, aunque realmente es muy feo su peinado, no me gusta cómo le queda. Pero nosotros esperamos eso. Ya si a nosotros nos dicen algo, si pensamos en nosotros mismos, en nuestro día a día, si nos ocurre una situación así, claramente nosotros nos sentimos muy mal, pero es porque estamos acostumbrados, ¿cierto?, a que nos mientan en la cara en algunas ocasiones.
Claro, bueno, si le hubiese gustado el peinado a la amiga, le hubiera dicho, sí, me gusta tu peinado, ¿ya? Pero acá, ¿cierto? Estamos hablando de sinceridad y si no le gustó, no le gustó solamente. Ya, claramente nos puede llevar a perder una amistad, ¿cierto? El ser así de concreto, pero no es porque seamos malas personas y no seamos empáticas, sino es porque socialmente, ¿cierto? Se espera que nosotros actuemos de determinada manera en cierto momento. ¿Ya? Se me viene, se me viene a la mente también otra historia, que es de una pareja que tienen un hijo con TEA, ¿ya? Un pequeño de 7 años, que tenía un amigo que estaba dentro de la casa, fue a visitarlos, ¿ya? Y los papás fueron a buscar las cosas a la cocina, ya iban a comer algo, y los papás se ponen a hablar de la persona que estaba dentro. Ya los papás, ¿cierto? Ahí eh, utilizando sus palabras, decían, empezaron a hablar del amigo. Ya empezaron a decir, ¡ay, qué feo el amigo! ¡Ay, que está gordo! Ya típico, ya no, ¿para qué vamos a estar con rodeos? Y ellos ahí hablando del amigo y el amigo en la misma casa. ¿Qué pasó? Que nuestro pequeño escuchó lo que estaban hablando los papás. Ya. Luego todos vuelven donde el amigo y el pequeño le dice, oye, tú eres feo, tú eres gordo, eso dijeron mis papás, ja, 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 ja. Solamente estaba replicando, ¿cierto?, lo que escuchó de sus padres. ¿Por qué? Porque no le vio una mala intención. De hecho, la risa también fue de los papás. Los papás dijeron eso y se rieron, como si fuese algo gracioso, ¿cierto? El burlarse de su amigo que estaba ahí. Entonces, nuestro pequeño simplemente replicó lo que escuchó. Claramente los papás tuvieron que dar muchas explicaciones, ya, pero y luego explicarle al pequeño, ¿cierto? Lo que significaba el decirle a esa persona de esa forma. Muy complejo, ¿cierto? Muy complejo, porque estamos acostumbrados a decir cosas, ¿cierto? Detrás de las personas, ya, pero si pensamos si habláramos de las cosas como son, ¿cierto? Como lo diría una persona con TEA, ya no podemos esperar que ellos estén mintiendo también por nosotros. Ya hay cosas que sí se aprenden, claramente. Si nosotros le decimos a nuestro niño, sabes, las cosas que dijimos, no había que decírselas porque si le decimos eso se va a sentir mal y es tremendamente complejo explicar algo así. Ya, pero sí, cuando hay situaciones que no son tan comprendidas, lo mejor es ir explicándolo. En el momento en que sucede cierta frase, cierta palabra, ir explicándolo. Ya, ¿por qué dijimos eso? ¿O qué significa esa frase que escuchamos en tal parte? Ya, hay algunas palabras que se utilizan mucho, que ocupan algunos jóvenes, ya que en este momento no voy a decir ninguna porque no la recuerdo, ya, pero hay algunas palabras que no estábamos acostumbrados a escuchar. Y puede ser que nuestro pequeño nos diga, ¿y qué significa eso? Y nosotros, ¿cierto? Si estamos en este contexto escolar con altura de miras, claramente tenemos que explicarle de alguna forma qué significa lo que dijo el otro. ¿Por qué? Porque si lo escucha nuevamente, no piense que es otra cosa. ¿Ya? Así que nosotros ahí tenemos que hacer frente a esas palabras, esas frases que escuchamos a veces de los mismos jóvenes, ¿cierto? O de algunos niños, y tratar de explicarlo de algún modo. Porque hacer que toda la sociedad cambie también, si lo podemos intentar, claramente. La idea de ahora es concientizar a la sociedad, pero de aquí a que suceda, ¿cierto? También tenemos que buscar cómo adaptarnos. Entonces, ¿cierto? Si ocurre alguna situación por el estilo, explicar el por qué. Ya, vamos a hacer un pequeño break. Son las 8, a las 8:15 volvemos. Vamos a dejar de compartir. 8:15 estamos de vuelta y nos quedamos ahí. Ya estamos de vuelta. Ahí sí. Ahora sí, ahora sí. Se me corrió un poquito la cámara. Ya, continuamos. Acá está. Acá. Continuamos con la parte que nos quedamos. Ya, ahora sí. Nos habíamos quedado en lo que era la empatía, ya que decíamos que en algunas ocasiones, ¿cierto? Se habla de falta de empatía
en las personas con TEA, pero veíamos que realmente no era tan así como se pensaba. Veíamos que habían ciertas reacciones que eran de hiperempatía, donde una persona podía ponerse tan en el lugar del otro que llegaba a sentir casi lo mismo, ¿cierto? Que estaba sintiendo el otro, o quizás de una forma mucho más exagerada, quizás una sensación mucho más fuerte, ¿cierto? Por esta capacidad tan amplia de empatizar con el otro. También veíamos todo lo contrario, que en algunos momentos para algunas personas es difícil, ¿cierto?, interpretar lo que está sintiendo el otro. ¿Ya? Puede ser que pase desapercibido si la persona está triste o está enojada, ¿cierto? Eh, o quizás está demasiado feliz en algún momento. Puede ser difícil de identificar por la persona que tiene autismo, ¿ya? Pero más no es que la persona no sienta esa empatía, sino que en ese momento determinado puede ser que le costó, ¿cierto?, reconocer las expresiones que tenía el otro, a menos que el otro vaya y le cuente, le diga, oye, estoy demasiado feliz, ¿sabes? Me pasó tal cosa, ¿ya? O le diga, ¿sabes? Estoy muy triste, no quiero hablar de ciertas cosas hoy, hablemos de otra cosa, o... O no sé, quiero distraerme un poco. Y puede ser que la persona con TEA en ese momento entienda que el otro estaba triste, ¿ya? Pero desde fuera, ¿cierto? Se ve como quizás como que no sintió lo que estaba sintiendo el otro, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Las personas necesitamos contacto físico para demostrar cariño. ¿Ya? ¿Necesitamos ese contacto físico? Sí y no. ¿Ya? Sí, lo que necesitamos son las demostraciones afectivas. ¿Ya? Nosotros podemos vivir sin tocar a otro, ¿cierto? Sin necesidad de abrazar a alguien. Podemos vivir así. Podemos sentirnos muy incómodos si alguien se nos acerca y nos toca. ¿Ya? Claramente estamos hablando de alguien cercano, no de un desconocido. Claramente si un desconocido va y nos abraza, claramente nos vamos a sentir incómodos todos. Pero puede ser que para algunas personas también sea incómodo que se nos acerque y nos toque alguien cercano. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a algún pequeño, a algún niño, un joven, ya siempre pensemos que ese contacto físico, sea dar la mano, sea un saludo de beso, que estamos tan acostumbrados, ¿cierto? Pensemos que eso va a ser incómodo, ¿ya? Siempre tengamos ese parámetro, ya quedémonos con eso, porque puede ser que efectivamente, si nosotros vamos y saludamos a nuestro pequeño, no lo conocemos bien, ¿cierto? Decimos, hola, ¿cómo estás? Y vamos y tratamos de tocarlo, puede ser que esa sensación, ese estímulo, sea demasiado fuerte y que logremos desregular a nuestro pequeño. Ya, no olvidemos que todo el contacto físico ya puede ser demasiado intenso. Ya, recordemos que el procesamiento sensorial, ¿cierto? Es algo que se suele ver bastante afectado, ¿cierto? Sobre todo bueno, en algunos niños también que no tengan un diagnóstico como tal de TEA, también puede haber afectación, ¿cierto? O un procesamiento sensorial que es inmaduro aún porque son muy pequeños. Ya puede ir madurando un poquito más con el tiempo. Entonces, siempre pensemos que puede ser molesto que nosotros nos acerquemos y toquemos a alguien. Ya, si vamos a conocer sobre todo a alguien, primero presentémonos, ¿cierto? Tratemos de ser cordiales, no mostrar la máxima energía del planeta, sino, porque eso también puede ser muy molesto para si alguien que tiene alguna dificultad, algún trastorno sensorial, ¿cierto? Si nosotros vamos y decimos, hola, ¿cómo estás? Con nuestra voz así súper fuerte, puede ser sumamente molesto si alguien tiene alguna dificultad al procesamiento sensorial auditivo. Pensemos siempre en eso, pensemos que podemos ser muy molestos. Quizás nosotros estemos muy felices con nuestra personalidad, pero puede que también para una persona sea muy molesto el tono de nuestra voz. Y si pensamos en alguien que tiene es hipersensible en la parte táctil, el tocar, ¿cierto? Va a ser muy complejo. Entonces no esperemos que ese primer acercamiento o en algún momento tengamos alguna muestra de cariño de la forma táctil.
No pensemos en eso, sino que nosotros, ¿cierto? Conocemos a alguien y si vemos que nuestro pequeño nos tiene confianza, en algún momento nos da la mano, súper, ¿ya? Susana, Sí, profesora, que le iba a comentar que, bueno, cuando mi hija recién empezaron a ir a la escuela de lenguaje, como a los 3 días llegó un compañero nuevo, que no lo habíamos visto, y con su pelo, pero como a la mitad de la espalda, un pelo liso, rubio, pero precioso, espectacular. Y wow. yo le toco el pelo y le digo, qué hermoso tu pelo. Y fue una descompensación terrible. Yo hasta ese momento todavía no había visto a un niño tan descompensado. Y ahí las profesoras me dijeron que él tenía una hipersensibilidad en su cabello, que no había caso, nadie se lo podía tocar. De hecho, la mamá se lo lavaba como podía y tenía ni siquiera peinárselo. Bueno, el tiempo pasó, me fui acercando con él y en el mes de septiembre en el colegio fueron a hacer una actividad con títeres, Ya, títeres y payasos. Y él se asustó tanto, bueno, me veía todos los días, igual interactuaba poquito con él porque como claro. era muy hipersensible, pero me veía. Y Ujú. sale corriendo y se me tira a los brazos y me agarra mis manos y me las pone en su cabeza y yo así como, oh. Y las tías lloraban porque era la primera vez que dejaba que alguien le tocara el pelo. Y ahí no, al final la mamá igual llorando, el papá, porque ni a ellos dejaban que les tocara el pelo. Y decía, y eso que yo no interactuaba mucho con él, pero fue que le di Wow. confianza en su momento y bueno, ya está tremendo, ya mide 1,95 m, le digo, ya me tomas en brazos tú ahora, y, y hasta el día de hoy seguimos en contacto, y ya tiene 17 años, yo lo conocí cuando tenía 4, Oh, y siempre se acuerda, me llama por teléfono y me dice, tía, ¿me vas a tocar el pelo? Digo, pucha, estamos viviendo tan lejos, y de repente nos juntamos y me dice, tía, mi pelo, y que le toque el pelo hasta el día de hoy, así que yo feliz con esa experiencia, pero la primera vez fue un susto que me llevé horrible, de verdad. sí, qué buena anécdota, Susana, y buen final también. Qué bueno que sigan en contacto y tantos años. Sí, no, he tenido muchas anécdotas en la escuela de lenguaje como he sido voluntaria, entonces fueron muchas, así, muchas, muchas, muchas. Sí, qué bueno que lo comparte igual, claro, un claro ejemplo de que sí, nosotros a medida que vamos conociendo pequeños, vamos a descubrir, ¿cierto? Muchas diferencias, muchas diferencias. Nunca tenemos que generalizar y por eso siempre pensemos que alguien es hipersensible. Siempre Claro, porque acá pensémoslo. era como un hecho, como, para mí era súper natural, o sea, tocarte la Claro, cabeza, peinar a mi hija que tenían el pelo súper largo en ese tiempo era de lo más natural tocar el cabello, pero para él fue terrible. claro, y nos puede pasar con cosas que nosotros veamos lo mismo, como decía Susana, ¿cierto? Nosotros podemos ver algo sumamente cotidiano, algo que hacemos todo, pero si tenemos algún pequeño que es hipersensible, algún estímulo, ya sea ruido, tacto, olor, ya vamos a encontrar algunas reacciones que quizás nosotros las vamos a provocar por el desconocimiento, ¿cierto? Porque, claro, si uno dice, le toqué el pelo, ya, y nuestro niño se desreguló completamente, llanto, y nosotros decimos, pero si nosotros, yo solo lo toqué, no sé, no lo sabía, ya, entonces siempre pensemos, nosotros vamos, no tenemos ninguna mala intención, claramente porque es algo que nosotros vemos como algo cotidiano, solo nos tocamos el pelo y ya, ¿cierto? Lo vemos como algo simple, lo mismo si tenemos niños, ¿cierto? Estamos acostumbrados a peinar su pelo, a tratar de acomodarse, a algunos no les gusta, pero hasta ahí llega la situación, ¿cierto? Pero claro, como nos comenta Susana, se dio esta situación, ¿cierto? Por solo tocarle el cabello. Y nos puede pasar, ocurre con mucha frecuencia, ¿ya? Pero que igual tengamos ojos, si en un momento. Bueno, todos los años hay rotación de pequeños y ya estamos en un establecimiento o si nos integramos a uno, ¿cierto? Próximamente, vamos a ver distintas cualidades. Así que nosotros siempre ahí pensemos, estoy al frente de un niño que sí puede ser hipersensible a cualquier cosa, a cualquier estímulo. Por eso decía, si nuestra voz, de repente el tono de nuestra voz es no es agradable o es muy fuerte, quizá, vamos a tener un pequeño que se puede desregular. Sí puede ocurrir. Nosotros vamos y obligamos a un niño a que nos salude de la mano, ¿ya? O que toque a su compañero, ¿ya? Esa sensación quizás va a ser demasiado fuerte. Entonces, ¿cierto? Si estamos hablando de afecto, no podemos esperar que se dé como como lo estamos acostumbrados a que se dé.
Ya incluso sucede en niños que no tienen algún diagnóstico, que no conocemos diagnóstico. Ya, entonces, para que igual estemos ahí siempre pendientes de eso. Ya cuando vamos conociendo, ¿cierto? Un poquito más del historial, podemos irnos dando cuenta y tomando precauciones. Y puede ser que los mismos niños, esto como el caso de Susana, se nos acerquen un poco más, ya nos tengan más confianza. También, como en todo, ¿cierto? Hay algunos pequeños que se dan mucho más con algunos adultos. Hay algunos adultos que los niños no se le acercan mucho. ¿Ya? El por qué no se los podría decir en este momento. Hay ciertas estrategias, hay ciertas cualidades de nosotros mismos que a veces hacen que los niños no se nos acerquen mucho, ¿ya? Pero también hay formas en que sí. Ah, pero siempre la recomendación es nosotros mantenernos ahí, ¿cierto? Atentos a todo, no obligar a nada, no, no forzar el afecto en ningún sentido. ¿Ya? Nosotros podemos ser guías en muchos sentidos, pero siempre pensemos en que no tengamos, no invadamos nunca al otro. Igual lo vamos a abarcar en otra clase con más profundidad. Ya, pero acá, ¿cierto? Nos quedamos con este procesamiento sensorial que nos impide, ¿cierto? Las demostraciones de cariño como estamos acostumbrados, ¿cierto? En el día a día vemos demostraciones de cariño, vemos niños que son altamente cariñosos de repente con sus mamás, ¿cierto? Y a veces vamos a ver a pequeños que no lo son tanto, pero no lo son tanto de la forma en que estamos acostumbrados. Ya pueden serlo de muchas otras formas. Ya, vamos adelante. Ya. Entonces, es cierto, las personas con autismo tienen muchas formas de demostrar que la gente les importa. Ya, no obstante, ¿cierto? Pues que no sea de la misma forma en que nosotros esperemos que lo haga. Vamos a usar nuevamente el ejemplo que nos daba Susana. En un momento en que un pequeño se asustó, ¿cierto? Vio algo que no le era grato. ¿Qué hizo él? Se fue a refugiar donde una persona que ya conocía, ¿cierto? Que había cierto grado de afecto. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? También fue una forma de demostrar su afecto el refugiarse donde Susana en este caso, porque tenía miedo, ¿cierto? Y vio a una persona que era de su confianza, de su agrado, ¿cierto? Que era Susana, en este caso. Así también se pueden dar muchas otras situaciones que quizás nosotros digamos que algunos pequeños los recreos se nos acercan mucho y conversan mucho con nosotros, nos cuentan sobre sus intereses, ya sobre los dinosaurios, nos cuentan muchas cosas, ¿ya? Pero podemos ver que quizás no interactúan tanto con otros niños o interactúan quizás con muy pocos, ¿ya? O prefieren interactuar conmigo y con la otra tía, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir viendo que el afecto sí se da, pero se da en situaciones determinadas, con personas determinadas, ¿ya? Y quizás no vamos a ver esas demostraciones tan claras de afecto como las vemos en otros pequeños, sino que la vamos a ver con que nuestro pequeño quiera compartir tiempo con nosotros. ¿Ya? No se pretende que nosotros queramos cambiar cómo son, cómo demuestran, cómo van a expresar y cómo van a sentir. Ya debe ser respetada la forma en que uno quiera expresar su afecto. Ya, hay algunas personas que, cierto que siempre he visto que le dicen a los pequeños, saluda a la tía, saluda al vecino, saluda con un beso, ya, saluda. Y nuestro pequeño a veces no quiere, ya, no quiere, ¿por qué? Porque es una persona extraña, no quiere porque la situación quizás le genera ansiedad, no puede no quiere, quizás porque sensorialmente no le agrada el contacto físico con alguna persona. Entonces siempre tenemos que pensar en eso. Ya, hay muchas, y tenemos que respetarlo. Ya, no sé si ustedes están muy de acuerdo con esto. En mi forma de verlo, yo siento que no hay que obligar a algún pequeño a saludar a alguien si no quiere. No es que se deba negar el saludo. El saludo puede existir. Existe un hola, existe un hola. Existe un hola, existen muchas formas de saludar y de despedirse. No es obligatorio el tener contacto físico, ¿ya? Porque llevan muchas veces a que los pequeños ven a otra persona cuando están, por ejemplo, con los papás, ven a otra persona y se esconden,
porque saben que los van a obligar a saludar, ¿ya? Entonces, igual ahí eso es, bueno, eso es general, yo creo, para todos los pequeños, ¿ya? Porque independiente si hay alguna dificultad en lo sensorial, también hay un tema de confianza, ¿cierto? Y de que no nos obliguen, ¿cierto?, a hacer cosas que nosotros no queremos, ¿ya? Las normas sociales sí deben ser aprendidas. Eso no se niega, como le decía. Sí tenemos que saludar, sí tenemos que despedirnos, preguntar cómo está el otro, qué sé yo, ¿no? Pero el intencionar que nuestros pequeños saluden de beso a personas desconocidas no es tan aconsejable, ¿ya? Pero ahí igual van distintos tipos, distintos estilos, ¿cierto?, de crianza. Pero no es aconsejable, ¿cierto?, obligar, porque puede ser que nuestro pequeño también tenga un tema sensorial. También puede ser que no se sienta cómodo en esa situación. O por algún otro tema. Hay muchas formas. ¿Ya? A nosotros mismos, yo creo que de repente no nos gusta esto que está tan instaurado en la sociedad, que es el saludo de beso de las mujeres. ¿Ya? Es algo que es de nuestro país, ¿cierto? Es típico, pero puede ser que nosotros no nos sintamos tan cómodos a veces si nos toca saludar a una fila de mucha gente. ¿Ya? Y se da, hay situaciones donde sí se da, donde nos toca saludar y despedirnos de todo eso, ¿ya? Y si uno solamente dice, hola, ¿ya? Quizás algunas personas lo van a ver muy extraño, pero en realidad es como uno se sienta cómodo. Son formas de verlo y se respeta. Entonces, ¿cierto? Es importante que nosotros, perdón, prestemos atención a las muestras de afecto que vayamos a evidenciar, ¿cierto? Podemos aprender a reconocer la forma de comunicar las emociones. Ya nosotros pues, estamos muy al tanto, ¿cierto? Por ejemplo, si un niño le ofrece a su hermano su juguete favorito para jugar juntos, le ofrece su juguete. Puede ser que no esté expresando verbalmente le diga, hermano, te quiero pasar un rato contigo, te quiero mucho, te doy un abrazo. No, pero sí, vamos a ver que le comparte su juguete porque quiere estar con su hermano, quiere jugar, quiere interactuar con este otro pequeño, ¿cierto? Esa acción es una muestra muy grande de afecto. Em, También, ¿cierto? Las expresiones de afecto que vayamos a encontrar tienen que ser adaptadas al perfil sensorial, evitando, ¿cierto?, que se pongan nerviosos. A lo mismo que les decía, si no podemos decirle a alguien que salude de beso o le dé un abrazo a alguien si uno no se siente cómodo en hacerlo. No podemos intencionar todo el contacto que para nosotros sea afecto. Ya quizás para nosotros sea una muestra muy grande de afecto y sea muy bonito que nuestro pequeño abrace a su hermano o a su hermana, pero puede ser que sensorialmente ese abrazo sea demasiado, ese estímulo sea demasiado intenso para nuestro pequeño o pequeña. Entonces siempre tenemos que verlo desde ese lado. Ya no es que no podemos obligar a alguien, ¿cierto?, a pasar por esa situación que puede ser sumamente estresante, le puede generar mucha ansiedad, ¿cierto?, que nosotros obliguemos a nuestro pequeño a abrazar a su hermanito o su hermanito. Ya no es que nuestro pequeño, al no abrazarlo o abrazarla, no es que no la quiera, ya solamente que puede ser demasiado fuerte. Si estamos en una actividad del colegio y le decimos que tienen que darse las manos, ya vamos a tener pequeños que no, que les cuesta mucho dar la mano y aún así lo hacen y se sienten tremendamente incómodos o sensorialmente, ¿cierto? Ese tocar la mano del otro es tremendamente fuerte para ellos. Recordemos que las partes más sensibles de nuestro cuerpo son la yema de los dedos y la boca. Entonces, ¿cierto? Si nosotros hacemos una actividad donde tengamos que tocar a nuestros compañeros, la podemos provocar alguna desregulación. Entonces, igual tengamos ojo y adaptemos un poquito la actividad solamente. El sentirse querido va a aportar los mismos beneficios que otros niños, claramente. El sentir que el otro te quiere, que tiene mucho afecto, que está orgulloso de ti, va a brindar seguridad, confianza, ¿ya? También, ¿cierto? Va a modifiquemos un poco, ¿cierto?, la forma de comunicar los sentimientos, las emociones. A nosotros también vamos a favorecer el desarrollo de las habilidades sociales. Si trabajamos la parte afectiva, ¿cierto? Vamos a ir desarrollando también habilidades sociales que son sumamente importantes.
Un comentario, dice Jessica, que claro, cuando uno va a la misa, no le gusta dar la mano a las personas ajenas cuando se da la paz. Claro, es algo de la religión, ¿cierto? El saludar en un momento, perdón, el dar esta mano con una persona desconocida. Claro, uno lo piensa y claro, para alguna persona puede ser incómodo, ¿cierto? No, y no significa que si uno no quiere hacerlo, que uno no tenga la fe suficiente, ¿cierto? Ya, hay momentos específicos donde uno se ve obligado a realizar alguna acción. Ya, entonces, si nosotros pensamos en nuestros niños y nuestros jóvenes, tampoco tenemos que obligarlos, ¿cierto?, a realizar alguna acción específica, ya, a tocar a alguien, ya, sobre todo si eso es incómodo. Ya, si nuestro pequeño quizás va a un espacio religioso y le acomoda este tipo de acciones, está bien. Pero si se siente demasiado incómodo o si sensorialmente el tocar a otro, la misma actividad que hacen en los colegios de darse la mano con los compañeritos, si eso es demasiado fuerte, tratemos de evitarlo, podemos hacerlo de otra forma, si no significa que no exista cariño, no exista afecto, que no quiera estar cerca de nadie. ¿Ya? Entonces, siempre respeto. Ay, pensemos también que todo este proceso, ¿cierto?, de la afectividad nos va a ayudar a reforzar las habilidades sociales. Que estas habilidades sociales, ¿cierto?, como lo dice acá, van a ser el conjunto de las capacidades, ¿cierto?, que nos permiten dar respuestas adecuadas al entorno y relacionarnos mejor con las personas que nos rodean. Ya, entonces, ¿cierto?, estas habilidades sociales se busca que sí sean desarrolladas, porque como humanos, como seres sociales que somos, ¿cierto? Tenemos que, no vamos a poder, ¿cierto?, vivir en sociedad. Sería muy difícil si pensamos que vamos a vivir completamente solos. En algún momento vamos a necesitar también de un otro. Quizás nosotros nos planteamos y decimos, no, yo no voy a compartir con nadie nunca, nunca, nunca en la vida. Desde ahora en adelante no voy a compartir más con las personas. Pensamos en eso. ¿Y qué ocurre? Tomamos nuestro celular, vemos internet y estamos interactuando de todas formas con personas. Y ya, no ocupo el internet. Ya no voy a ver más personas en mi vida. Voy a necesitar comprar algo. Entonces voy a tener que o dirigirme a alguna aplicación, ¿cierto? Donde una persona nos va a llevar a un producto. O derechamente ir a un lugar donde hay más personas. Entonces, ¿cierto? Históricamente y prehistóricamente, estamos hechos para ser seres sociales. Por lo tanto, como decía, tenemos que, Milton, Sí, podría reiterar a lo que es la habilidad social. Me quedé como con duda, como que no entendí mucho el concepto. sí, porque acá no está tan explicado, es que lo leí textual de acá en realidad. Ya, entonces, ¿cierto? Van a ser este conjunto de capacidades que permiten dar respuestas adecuadas al entorno. Ya, voy a explicarlo de otra forma porque claramente no está tan claro ahí. Bueno, lo que son las habilidades sociales son la forma en que nosotros vamos a interactuar con el entorno y la forma en que nosotros vamos desarrollando desde que nacemos, ¿cierto? Vamos forjando esta habilidad para relacionarnos con los demás. Y de esa interacción de los demás va a resultar, ¿cierto?, cómo nosotros vayamos viviendo día a día con el entorno. ¿Ya? Nosotros cuando somos pequeñitos, ¿cierto? Volviendo muy atrás, vamos aprendiendo ciertas normas que hay en nuestro hogar, vamos aprendiendo a relacionarnos con los otros, ¿cierto? Como es nuestra casa, ¿ya? Tiene su rutina, hay ciertas personas. A medida que vamos creciendo, ¿cierto? Vamos requiriendo ampliar un poquito esas habilidades de relacionarnos con los demás. Ya sí o sí, vamos a vivir en sociedad, pero vamos a estar en distintos contextos.
Entonces ya no va a ser solamente nuestra casa, nuestro primer entorno, sino que también, ¿cierto? Va a ser nuestro colegio. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos relacionándonos con otras personas. Y a medida que vamos conociendo a esas personas también, ¿cierto? Vamos aprendiendo nuevas habilidades para relacionarnos. Ya no va a ser suficiente con el llorar, ¿cierto? Que lo que hacíamos antes, con eso teníamos todo lo que queríamos. Ya no va a ser suficiente hacer caritas, hacer algunas muecas para que nuestra mamá nos lleve lo que necesitamos. Ya vamos a requerir irnos adaptando para eh, poder, ¿cierto?, desenvolvernos en el entorno en que estamos después. Si ya estamos en el colegio, tenemos alguna necesidad, ¿cierto? ¿Cómo vamos a expresar esa necesidad? Ya no vamos a llorar solamente, sino que vamos a tener que comunicarnos. Si no tenemos un lenguaje verbal, ya lo vamos a tratar de hacer entender al resto lo que necesitamos en ese momento de algún modo, con gestos, con alguna otra alternativa que nosotros utilicemos para poder comunicarnos. No me quedó tan clara la pregunta, Jenny. De poder comunicarnos, no sé, con nuestros jefes, Ah, ya. con superiores, me refiero a personas de mayor cargo. Ahora sí, Jenny, gracias. Ya, claro, son habilidades sociales también las que necesitamos para poder, ¿cierto?, dirigirnos en algún momento a alguna persona que sea superior a nosotros en algún cargo específico. Ya, pensemos si nosotros tenemos mucha dificultad o no aprendimos a relacionarnos con muchas personas, si quizás nosotros tuvimos una crianza que no tuvo tanto estímulo, no interactuamos mucho con adultos ni con otros niños. Ya, nosotros entonces no tenemos tantas habilidades sociales porque hemos interactuado con muy pocas personas. Ya, entonces, ¿cierto? Más que nada con la persona que nos daba la comida y atendía nuestras necesidades básicas, pero esa persona rara vez nos hablaba. Esto es un caso muy extremo. Rara vez nos hablaba, no se comunicaba mucho con nosotros. Entonces puede ser que nosotros lleguemos al colegio y se nos haga muy difícil el interactuar con los demás, ¿cierto? No vamos a poder responder tan bien a lo que se espera para nuestra edad. Y si después, ¿cierto? Algunas dificultades que nosotros tuvimos cuando pequeños no fueron atendidas, puede ser que se nos haga tremendamente difícil el poder hablarle a alguna otra persona que quizás tenga algún rango superior, como dice Jenny, o hablarle a nuestros profesores, ¿ya? Entonces, cierto, estas habilidades sociales son estas capacidades que se van desarrollando con el tiempo y que nos van a ayudar a poder desenvolvernos, a ir conociendo a más realidades, ir conociendo a más personas, ir conociendo diversidad de personas, personas que, por ejemplo, sean de otros países, personas con que sean muy variadas, ¿ya? Y también esas mismas habilidades que nosotros vamos que vamos teniendo, que se nos van sumando con el tiempo, ¿cierto? También estas las vamos a ir poniendo en práctica. Y ese poner en práctica nos va a llevar, ¿cierto?, a cuando seamos más grandes, a ser independientes, pero nunca vamos a ser 100% independientes. Siempre vamos a estar en contacto con otras personas. Esa es la importancia, ¿cierto?, de que nosotros podamos desarrollar, podamos facilitar, ¿cierto?, que nuestros pequeños tengan la menor cantidad de dificultad para poder expresarse, que puedan, ¿cierto?, tomar los desafíos que se den, ¿cierto?, en el interactuar con los demás, que esos desafíos, ¿cierto?, se vayan cada vez minimizando, que puedan conocerse a sí mismos, que las dificultades para mostrar lo que están sintiendo, ya, se vayan minimizando con el tiempo. Eso es lo que se busca. Se busca, eh, se busca que toda la dificultad que nuestros pequeños tengan, que lo lleven a aislarse, por ejemplo, si nuestro pequeño tiene mucha dificultad en la comunicación y no logre socializar correctamente, ¿cierto?, es apoyarlo para que sí pueda compartir con algún grupo de amigos, con algunos pares. No es obligarle, ¿cierto?
pero sí nosotros podemos intencionar un poco que exista este contacto con las demás personas, porque de este contacto con las demás personas, con los demás niños, ¿cierto? Con los diferentes mundos que tenga cada uno también, viene el desarrollo de estas habilidades sociales que van a ser la base, ¿cierto? Para la persona que vamos a tener cuando sea más grande. Entonces, no se puede dejar de lado. Entonces, ¿qué podemos hacer para apoyar, ¿cierto? El desarrollo de las habilidades sociales? Los cuadritos que están en amarillo son ayuda, memoria, amigos. Así que no entran en la evaluación, pero los voy nombrando algunos. Entonces, ¿cierto? Algunas recomendaciones para comenzar a trabajar las habilidades sociales son potenciar y adaptar el saludo y la despedida. Como les dije, no se puede obligar y no es recomendable obligar a algún pequeño a saludar de una manera específica, que lo obliguemos a saludar a todo el mundo de beso, ya porque puede ser incómodo, puede causar que nuestro niño ya no quiera saludar. Ya, pero sí es fundamental potenciar y el saludo, ¿cierto? Y la despedida. ¿Por qué? Porque dan un inicio y un cierre a las interacciones. Como marcan, ¿cierto? El inicio de una interacción y el final de una interacción social es importante también para nuestros niños, porque, ¿cierto? Les ayuda a reforzar también a nuestros pequeños, le acomoda mucho la anticipación, le acomoda mucho también la rutina a nuestros pequeños con TEA. Entonces, el saber que lo que es un inicio de algo también tiene un fin, ya le da estructura. Y eso, ¿cierto? Va en apoyo de que nuestro pequeño tenga menos ansiedad ante una relación que es totalmente de socialización. Ya puede ser muy intenso el socializar con alguien, pero si vamos a trabajar en reforzar habilidades sociales, tenemos que interactuar. Es posible hacerlo, podemos hacerlo como tratar de intencionarlo con algún tipo de juguete, quizás, pero no va a ser lo mismo que la interacción real con personas. ¿Ya? Puede ser con nosotros mismos que se practique la salud de la despedida, pueden ser los papás, lo ideal es que se realice en todos los contextos. Ya, entonces, ¿cierto? Enseñar a en qué momento inicia una conversación. Y luego el saber que esta conversación tiene una estructura, que llega un momento y tiene un final. Le va a dar un marco mucho más claro y mucho más estructurado, ¿cierto? De lo que sería una conversación. También, ¿cierto? Viene la parte social, ya, las expectativas sociales, ¿cierto? Que muchas veces causan dificultad cuando nuestros pequeños, ¿cierto? Tienen que adaptarse a lo que está establecido socialmente. El saludar y despedirse es una norma social universal que todos deberíamos, ¿cierto? Manejar. Ya, entonces, ¿cierto? También como decía, le da una estructura a la conversación. Es importante también, podemos irlo trabajando con estas tarjetas de rutinas visuales. Por ejemplo, hoy voy a saludar, por ejemplo, entramos a la clase, esperamos a nuestro pequeño en la puerta. Le dejamos alternativas de saludo para irlo potenciando. Por ejemplo, hoy voy a saludar con un aplauso. Hola, entro. Ya, hoy voy a saludar chocando los pies. Ya, pero se va a fortalecer, ¿cierto? Esta rutina de que hoy nos saludamos, ¿cierto? Hoy voy a saludar con la mano, ¿ya? Entonces, ¿cierto? De esa forma se puede ir trabajando con, por ejemplo, estas tarjetas como de modelado. Se puede ir reforzando, se puede hacer de muchas maneras que sea muy divertido para nuestros pequeños. Se pueden utilizar, si vamos a utilizar algún tipo de tarjeta, se pueden usar algún tipo de dibujo animado que le guste, por ejemplo, a nuestros pequeños. Desconozco cuál está de moda en este momento porque siempre van variando, pero ya, lo más común que me toca ver de Pokémon. O sea, a nuestros pequeños les gusta Pokémon. Ya, pongamos un Pokémon saludando, ¿cierto? Y a ellos les va a gustar y van a comenzar a imitarlo, ¿cierto? Porque Pokémon hace esto, ya, o se puede usar algún tipo de película. Es muy amplio, ¿cierto? Lo importante es que se fomente el saludo y la despedida, ya que no pase un día en que nuestros niños solamente se vayan, sino que lo decimos. O inventamos alguna despedida,
algo que sea significativo para nuestros pequeños, alguna frase, o ya hoy nos vamos a despedir de tal forma, abrazos para todos, ya, hay muchas formas de hacerlo. Lo importante es que sí, favorece mucho la comprensión, ¿cierto?, de esta estructura social, favorece también a la empatía, favorece que todos nuestros pequeños vayan hacia un mismo lado, ¿cierto? Y favorezca mucho más la habilidad social porque es algo que vamos a estar haciendo el resto de nuestra vida, al saludar y despedirnos. ¿Ya? Si en una clase alguien comentaba que había una persona que no, que algunos días saludaba, otros días no. Ya puede ser que tenga mucha dificultad en hacerlo, porque para algunas personas, pues el saludar, el contacto social, les genera demasiada ansiedad. Ya, entonces, con este tipo de técnicas, comenzar a trabajarlo desde pequeño funciona súper bien. Ya, yo lo he visto y en algunos estudios también he visto que funciona bastante bien, ¿cierto? El hecho de que em, favorezcamos, ¿cierto? Ese tipo de rutina. Hay un video de saludos para los niños que ellos tocan una imagen y que esa sea su forma de saludar. Sí, como dice Jessica, existen videos, ¿cierto? Nosotros también podemos dejarle imágenes que ellos elijan. Ya hoy voy a saludar de esta forma, ya hoy voy a saludar así. Lo importante es el acto. Ya hay muchas formas muy divertidas que a los chicos les encanta. Ya lo importante es no dejar de hacerlo, ya, o practicarlo. Ya nos vamos a saludar todos y hoy nos vamos a despedir todos de tal forma. Ya hoy le va a tocar a alguien elegir el saludo. Ya sí, se puede ir jugando mucho con eso. A los pequeños les encanta. Y a los más grandecitos también hay que trabajar y hay que potenciar todo el saludo de la despedida. La parte social no se puede dejar de lado. Milton nos dice, en educación parvularia cantamos una canción de saludos. Sí, súper. Las canciones llegan mucho a los niños. Ya después los niños llegan a sus casas y en la casa, en la mañana, cantan esas canciones de nuevo para los papás. Sí, igual es súper divertido. A mí me gustan mucho ese tipo de actividades porque a los niños de verdad que les llega mucho ese tipo de actividades con dibujos, con canciones le, lo llevan, ¿cierto?, a sus hogares. Y eso es súper bueno. Lo importante es que también se siga haciendo en la casa. También para favorecer las habilidades sociales tenemos estas tarjetas con imágenes. Ahí no me cargó completo, así que ahí está. Ya, ahora sí. Por ejemplo, establecer un panel visual de normas sociales en la casa, ya que lo trabajemos desde ahí con cosas que no deben hacerse y cosas que sí pueden hacerse. Si estamos hablando de que estamos preparándonos para una vida en sociedad, hay cosas que claramente no se pueden hacer, como romper cosas en la casa, como correr en algunos lugares específicos, ¿cierto? Podemos correr en el patio, pero dentro de la casa no. Discutir, pelearnos, ¿cierto? Para nuestros niños, que son mucho más visuales, va a ser sumamente provechoso el utilizar este tipo de elementos. ¿Ya? Y no solamente lo podemos utilizar en la casa. Estos son los pictogramas. Y lo vamos a ver igual más adelante, más a fondo, pero ahora quiero que nos quedemos con esta idea, ¿cierto? De que es para todo, para favorecer la habilidad social. Ya, se trabaja en la casa de una forma, también se puede trabajar en clase. Son súper buenos este tipo de actividades, da buenos resultados, si ustedes lo han hecho o lo pueden hacer, súper bien. Se puede hacer con dibujos, ¿cierto? Que siempre que sean comprensibles claramente para los niños. En algunos casos lo hacen con fotografías, cuando son dentro de la casa también, o para pequeños que tienen algún grado de autismo que es mucho más, eh, eh, que es mucho más complejo en algunas áreas. Ya se utilizan también fotografías. Va a depender mucho del tipo de procesamiento que tenga nuestro pequeño. Si se le hace más fácil con este tipo de imágenes, súper. Hay algunos que prefieren con algún dibujo animado o con fotografías de personas reales, ¿cierto? Lo importante es que se entienda la acción que está haciendo y explicarle también a los pequeños qué se está haciendo. Ya, si yo levanto la mano para ir al baño, ¿cierto? Yo boto los papeles en el papelero, guardo los juguetes, me quedo sentada cuando estoy en clase. Levanto la mano para hablar y escucho. Es sumamente importante. Y también lo que no puedo hacer. Ya, yo no puedo estar gritando en la sala, pegándole a mis compañeros.
Hay una infinidad de actividades, todo dependiendo de los objetivos que tengamos, pero la finalidad es la misma. La finalidad es la misma, ¿cierto? Trabajar las normas sociales, poder, ¿cierto? Que nosotros, nuestros pequeños también se vayan adaptando. Se usan mucho este tipo de actividades con niños con o sin TEA. Se utilizan bastante, dan buenos resultados desde los niños más pequeñitos y cuando están en niveles de transición. Ya, cuando, sobre todo cuando están ingresando a un primero básico, por ejemplo, ya, o hicieron este cambio en el nivel de transición de los más pequeñitos, ¿cierto? A cursos más grandes, da muy buenos resultados este tipo de actividades. Los niños aprenden mucho. También se pueden crear situaciones en las que se propicia una interacción y socialización guiada con otros niños. ¿Qué significa esta interacción guiada? Podemos hacer grupos de niños, dúos, no realizar tanto actividades que sean individuales. Si se da la opción de realizar actividades de esparcimiento o actividades, trabajos en clase, actividades más lúdicas, que se puedan realizar, ¿cierto?, en grupos pequeños, si nuestros niños no comparten mucho, ¿ya? Y tratar de que de que exista cooperación entre nuestros pequeños. La actividad que sale acá en la foto es una actividad súper común y que también funciona muy bien, los niños lo pasan súper bien y también se trabaja mucho la cooperación con el otro, ¿cierto? El trabajo en equipo, porque acá no se tienen que caer las pelotitas, así que funcionan bien. Y también nosotros vamos apoyando este tipo de actividades. Cuando nosotros hacemos alguna actividad en grupo, no podemos esperar que nuestros niños comiencen, trabajen en grupo, les damos las instrucciones y nosotros nos desligamos. No. Cuando hay dificultad en la interacción, en que nuestros niños compartan entre sí, nosotros vamos guiando un poquito la actividad. Ya nos podemos quedar así misteriosamente en cierto lugar y les decimos, ya vamos a hacer tal cosa, o vamos graduando la actividad misma. Podemos, quizás le pusimos muchas pelotas y vimos que quizá a uno de nuestros niños se le están cayendo todas. Entonces, pucha, ¿qué podemos hacer? Ya seamos estratégicos, cambiemos las posiciones, vamos a poner a este niño acá, a este niño acá, y vamos a poner menos pelotas. Entonces, ¿cierto? Vamos nosotros mismos adaptándonos en el momento. La idea es que todos vayan participando. Entonces, ¿cierto? Nosotros también no vamos a realizar una actividad tremendamente difícil. La idea es que nuestros niños no se frustren con ese tipo de actividades. Y claramente va llevando a que nuestros niños socialicen, cooperen entre ellos y se sientan parte de. Otra estrategia es utilizar el role-play. Creamos situaciones del día a día, ¿cierto? Y vamos haciendo que nuestros pequeños interactúen con otros. Este tipo de estrategias pueden ser de cualquier índole. Por ejemplo, podemos crear una situación súper cotidiana. A mi compañera, ya yo voy a ser tú y tú vas a ser yo. ¿Ya? Entonces, a mí se me rompió un lápiz. Se me rompió mi lápiz favorito, no, peor todavía. Se me quedó el estuche en la casa. Y estuche con todos mis lápices y justo hoy teníamos un taller de arte. Entonces, yo, que soy tú, no, tú que eres yo, sí, tú que eres yo, ¿cómo te sentirías si a mí se me pierden mis lápices? ¿Qué harías tú? Ya, entonces, ¿cierto? Vamos viendo cómo van interactuando. Ya, si yo soy tú, tú eres yo, le pongo una fotito de ti acá. Ya, entonces si a mí se me quedaron los lápices, entonces yo estaría muy triste. Ya, y yo que soy tú, ¿qué haría? Yo te prestaría mis lápices, te preguntaría si está bien, qué necesitas. Ya, ese tipo de estrategias son las que se pueden ir haciendo. Y se va entregando siempre mucha retroalimentación, le decimos súper bien, qué más, qué es lo que más les gustó, qué les gustaría hacer. Ahí vamos intencionando también nosotros cada una de las actividades que se vayan dando. Además, proporcionar un ambiente más estructurado y tranquilo para trabajar. De esto vamos a hablar más ampliamente. Es importante, bueno, de estas dos, anticiparse todo lo que se va a realizar. El cambio de rutina espontáneo puede producir demasiada ansiedad, puede provocar que nuestros niños no quieran trabajar, puede provocar desregulaciones. Ya, entonces nosotros ofrecemos también espacios de calma, donde no exista un tanto estímulo, ¿cierto? Donde los materiales que estén ahí disponibles sean limitados, pero también se tenga acceso a otros, pero que estén ordenados, ¿cierto? Guardados.
Ya también, ¿cierto? Nosotros fomentamos la participación en ese tipo de espacios, que finalmente van a hacer que nuestros niños se sientan mucho más tranquilos y que la interacción que se vaya a dar en ese tipo de lugares no sea algo obligado o que me sienta tan incómodo, pero tuve que hacerlo porque me obligaron a estar en ese lugar y había mucha luz, muchos colores. Yo no quería estar ahí, no quiero volver. Entonces evitamos eso. Hay establecimientos donde está este espacio disponible en los colegios. Idealmente que todos lo tengan, pero no se da en todos. Y si no está, nosotros podemos crear algún tipo de espacio de este estilo o dejar algún lugar predeterminado para que nuestros niños vayan ahí cuando se sientan muy abrumados. Dentro de la misma sala de clases debiese existir un espacio donde haya, por ejemplo, un tatami o algún tipo de alfombras que son bajitas. Ya, pero eso igual lo vamos a ver más adelante en profundidad y vamos a llegar hasta esta. Sí, ya vamos a llegar hasta acá para no quitarles tanto tiempo y va a alcanzar a pasar la lista. También todas las actividades que se realizan deben ser adaptados a la edad de nuestros pequeños. Recordemos que no podemos, en nuestra buena intención de que nuestros pequeños socialicen, ¿cierto? Generen lazos con sus pares, no podemos pretender que le llevamos un juego demasiado hermoso pero que está diseñado para niños más grandes, ¿cierto? Seleccionamos los materiales equivocados y ¿qué va a pasar? Que va a ser un desastre nuestra actividad, no vamos a lograr ningún objetivo, vamos a hacer que nuestros niños rompan las cosas o se frustren o cada uno se vaya por su lado. Entonces, claramente tiene que ser adaptado a la comprensión y capacidades de cada uno de ellos. Y complementar las actividades con cuentos, cortometrajes, perdón, y o películas para ayudarles a aprender sobre las emociones. Las emociones como tal las vamos a ver, creo que en la siguiente clase o la subsiguiente, ¿ya? Pero es importante complementar todas las actividades con cómo me siento en ese momento, qué sintió el personaje, qué tipo de libro, ¿cierto? Que nos dice que es muy ilustrativo y reforzar todo con imágenes. El video que les había compartido acá, que no vamos a alcanzar a ver, era un pedacito de una película intensamente que todas las han visto, yo creo. Pero era de la primera, para no hacer spoiler por si alguien no ha visto la segunda. Como en Intensamente, ¿ciertos? Cada uno de estos personajes que viven en la mente de la pequeña, cada uno tiene una función. Dentro de ellos se distribuyen también las funciones, ¿cierto? Y va haciendo que nuestros niños comprendan lo que es el enojo, lo que es la ira, lo que es la alegría. Ah, no recuerdo los otros, pero yo sé que ustedes las han visto y si no las han visto, es recomendable también para los niños, les ayuda bastante a reconocer ciertas emociones que van sintiendo en algún momento determinado. Ya, hasta ahí nos llegamos. Ah, acá dice película del revés, pero es intensamente. Solo que está en España se dice del revés. Así que solamente eso. Si quieren verlo, eh, lo pueden buscar. Vamos a pasar la lista rápidamente. Fe. Milton, Sí, solo quería acotar que el tema de la anticipación con imágenes, bajo lo que ha sido mi experiencia, ayuda mucho a que el alumno avance mucho más y sea más progresivo. Por ejemplo, yo tengo aquí a la mano un, como esas. pictogramas que utilizo en clase para anticiparlos con una breve descripción abajo de lo que van a ir a hacer. Entonces Súper, me ha ayudado bastante para que los niños vayan sabiendo qué es lo que van a ir a hacer. es Entonces súper. encuentro que es un punto importante el de anticipar a los niños antes de llevarlos a hacer lo que tienen que hacer. Sí, es una herramienta súper importante. A veces queda un poquito de lado, ¿cierto? Pero una vez que uno comienza a implementarlo, es tremendamente poderosa esa herramienta, ¿ya? Y son imágenes, son muy simples, ¿cierto? Son dibujos, ¿cierto? Que le hagan sentido a nuestros pequeños, que vayan de acuerdo a sus intereses también, que sean fáciles de comprender para ellos. Los dibujos funcionan súper bien y con el apoyo del texto.
Ya, súper buena estrategia, Milton. Estaban súper buenas las tarjetitas. No sé si las hiciste tú. Son muy buenas. Sí, la hice, bueno, en cooperación con con las tías del programa de integración, pero que me dieron algunas directrices, pero son tarjetitas con pictogramas normales que Ujú. tienen la palabra, la de la acción resaltada en otro color y la frase del, que, que, que dice qué es lo que van a ir a hacer. Ya, Eso. súper. Gracias por compartirlo, Milton. No, buenísimo. En cuanto a lo que son los pictogramas, de verdad, como sea, hay mucha evidencia de que favorecen, ¿cierto? El proceso de enseñanza para niños, niñas, eh, con o sin algún diagnóstico como tal. Es sumamente bueno. Es un apoyo para trabajar normas sociales, para todas las áreas que necesitemos apoyar. Lo anticipamos con estos pictogramas, ¿cierto? Vamos a ver a nuestros pequeños que van a reducir mucho la ansiedad. Voy a comenzar a pasar la lista. No tengo acceso al chat en este momento, así que voy a estar nombrando. Fabiola Aguilar, Presente, profe. gracias Fabiola. Ya. Yesenia Arancibia, Presente, profe. gracias Yesenia. Mariana Báez, Presente, profe. gracias. Luzbenia Barra, Presente, profe. gracias. Susana Belmar, Presente, profesora. gracias Susana. Macarena Cancino, Presente, profe. gracias Macarena. Lilian Carrasco, Presente, profesora. gracias Lilian. Jocelyn Chanqueo, Presente, profesora. gracias Jocelyn. Jennifer Cortés, Presente, profe. Jennifer, ya, ahora sí, está lista Jennifer. Karina Díaz, Karina Díaz avisó por WhatsApp que tuvo que retirarse al final ah, casi. ya, muchas gracias. Milton, Milton estaba presente. Es que yo no tengo. Sí, presente, Mil, profe. gracias Milton. Catherine Hernández, Catherine Hernández, Presente, profe. gracias Catherine. Daniela Ormazábal, Presente, profesora, aquí. gracias Daniela. Maciel Jara, Maciel. Aprovecho antes de que se retiren. El día de hoy corresponde la evaluación 2, ya, así que va a estar activa desde las 9:30. Antes de que se me olvide, para las personas que no se encontraban presentes, ya comprende la clase pasada y esta. Ya, la modalidad es la misma de la clase anterior. Son alternativas y tienen 1 hora y media para completar. Se me olvidaba mencionarlo. Así Profe, continúo. ¿me permite, Sígame. por favor, la clase esta la puede subir al YouTube? Sí, trato de subirla lo más rápido posible, pero se Ah, tarda igual máximo 1 hora, yo creo. Así no, que si no apenas importa, pero en finalicemos, la esta, subo. ya, Sí, en este página, ¿ya? Por fin. y la queda en el aula. En el Se sube. WhatsApp, era en el WhatsApp. Ah, ya, 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 si se me olvida, bueno, disculpe. cualquiera que tenga acceso la puede compartir en caso de que se me olvidase. Por favor, si alguien lo ve antes que yo, ya, porque yo trato de subirla, pero a veces se me pasa un poquito, así que, pero más o menos como en 1 hora máximo debería estar arriba. Ya. Profe, Sí, soy Paola. Lo que pasa es que no sé si me alcanzó a nombrar que justo se me apagó el celular y me estoy compartiendo internet. Paola Muñoz, Entonces, sí, y ahora me todavía no logré me conectar entraba, con el teléfono mismo. Ah, todavía no me perfecto, es que entraba, no pero ya sabía está porque me presente. quedé justo sin. Sí, ya no se preocupe, Ya, está gracias. presente Paola. Ya, ahora sí, vamos a Gracias. continuar. De nada. Tabata Jerez, Presente, profesora. gracias Tabata. Carla Macaya, Presente, profesora. gracias Carla. Ida
Mac Intire. Está trabajando, avisó por WhatsApp también. Ah, ya, ya me acordé de McIntyre. ella. Sí, gracias. Jessica Morales. Presente, profesora. Gracias, Presente. Jessica. Profesora, necesito hacer una consulta de la clase anterior, no sé si quede presente. Eh, Vamos a revisarlo. Porque tuve un Yes- problema con ye- el audífono, por ya, si vamos a acaso. revisarlo. Jessica Ya, Morales. gracias. Sí, gracias. Vamos a revisarlo. De todas formas, le recomiendo siempre ir revisando las asistencias. En caso de que haya alguna diferencia, me dejan un mensajito con nombre y apellido y el día para revisarlo. Si todo queda en la grabación, así que hay evidencia de repente que queda ahí dando vueltas, así que lo revisamos y lo corregimos. Ya. Ana Núñez. Presente, profesora. Gracias, Ana. Lilian Olivares. Presente, profesora. Gracias, Lilian. Elizabeth Olivares. También avisó por interno que está trabajando. Ah, ya era la otra persona. Esas serían las 3 Gracias. personas que avisaron por WhatsApp. Gracias, muchas gracias. Dayan Ortiz. Presente, profesora. Gracias, Dayan. Gracias a usted. Un momento. Ya. Claudia Parada. Claudia. Ángela Poloni. Presente, profesora. Gracias, Ángela. Fernando Quijada. Presente, profe. Gracias, Fernando. Catalina Ramírez. Presente. Gracias, Catalina. Silvia Rojas. Presente, profesora. Gracias. Jimena Rojas. Presente, profesora. Gracias, Jimena. Jocelyn Rubio. Presente, profesora. Gracias, Jocelyn. Marcela Silva. Presente, profe. Gracias, Marcela. Javier Ulloa. Marcela Silva. Javiera Ulloa. Marcela Silva está presente. Javiera Ya. Ulloa no está ausente. Génesis Valladares. Presente. Gracias, Génesis. Romina me parece que no estaba presente. Vale. Y Paulina Vázquez. Presente, profesora. Gracias, Paulina. Un momentito. Ahora sí. ¿A alguien no nombré? ¿No? ¿No? Entonces, bueno, información general. Hoy es la evaluación número 2 del módulo. El formato es el mismo como les comentaba. Hay 1 hora y media para resolverlo. El cuestionario se abre hoy a las 9:30 y cierra mañana a las 10. Ya son solo las horas, ¿cierto? Las 24 horas y 1 media hora más. Y finalmente se va a dar este plazo extraordinario para que usted pueda rendir si tiene alguna evaluación atrasada, pero esta fecha se va a dar una vez que finalice el módulo. Ya, si no hay dudas, consultas al respecto, podemos retirarnos. Que les vaya muy bien en su evaluación. Ya, Buenas y noches. Gracias. a Buenas descansar. noches, profe. Chao, chao, que les vaya Chaito, muy bien. profe. Chao, Chao, que estén profe. bien. Chao, chao. Buena semana. Nos vemos el Gracias. jueves. Chao, chao. Chao, chao.